esto. Entonces, de una vez, entonces vamos a hablar sobre lo que es la arquitectura de TCP/IP, ¿cierto? Entonces vamos a mencionar de una vez que obviamente pues es uno de los tipos de modelos que se mencionaron para lo que es la parte de redes y conectividad llevados a cabo dentro de esta parte. Y Buenas además noches, de, profe. ¿Se y llamó además, lista? y además de esto, en este caso, digamos que la situación puntual, en este caso, estamos hablando precisamente de esta disposición de lo que es este modelo. Este modelo prácticamente pues se define por cuatro capas especificadas. Es el modelo interactuante en estos momentos dentro del mundo del Internet y se define básicamente de estas estructuras, como repito, y en donde pues obviamente ellas van ubicadas de forma estratégica de acuerdo a la instancia que con la que se está funcionando en la parte de las redes. Entonces, aquí podemos nosotros encontrar explícitamente, digamos, como la referencia con la cual hemos de funcionar siempre en el Internet. De hecho, como pueden encontrar ustedes allí, eh, pues encontramos que lo único que nos considera a nosotros asociados a otras estructuras de la misma clase es una red física. Esto que estamos encontrando acá precisamente tiene que ver en este caso con la disposición en la cual pues estamos encontrando nosotros, digamos que de esa forma, la realidad de lo que es hoy en día el Internet. El Internet, pues, en este momento, pues, digamos que nos está determinando a todos prácticamente como un formalismo de costumbres, una estructura. O sea, esto que están viendo ustedes acá es lo que reconocería uno como la palabra host. En este caso, este sería un host y este sería otro host, ¿cierto? Aquí hay una relación física. Esta relación física tenemos que determinar nosotros, en este caso, de forma puntual, que de hecho, pues esa relación física puede estar especificada por alguna cosa que determine, digamos que la forma en cómo ellos se van a conectar. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues la red física, pues explícitamente tiene que ser aquello que soporte el transporte especial de señales en el recorrido que puede tener la ubicación de un host peticionante y un host peticionado. Esa es la realidad actual de lo que nosotros tenemos en los modelos de infraestructuras a nivel de comunicaciones. Entonces, si miramos un poco más estas relaciones, nos vamos a dar cuenta nosotros que de cierta forma tenemos que manejar una estructura de procesamiento verticales cuando la información fluye desde las aplicaciones hacia la red. En este caso, cuando son enviadas la información, o sea, este sería el concepto que estaría en transmisión. Y cuando la información es extraída desde los medios, cuando el concepto que se está mencionando es la recepción. Entonces, este concepto que está aquí en la mitad, si en ese sentido esto es una comunicación directa, podríamos decir nosotros que el concepto de PDU o de unidad de datos protocolar acá y acá debería ser el mismo. Pero pues esto en la vida real va a variar muchísimo. Lo que pasa es que esto podría ser un circuito alámbrico y este circuito inalámbrico. Este podría ser una fibra óptica y este podría ser un par trenzado. Pero en ese orden de ideas, si estamos considerando nosotros, pues, digamos que una relación de interconexión, vamos a montar un pequeño ejemplo para mencionar esto. Entonces, este pequeño ejemplo lo vamos a demostrar nosotros desde ese punto de vista de esta forma. Entonces, digamos que vamos a mencionar de una vez un ejercicio. Eso que estamos allí mostrando no es otra cosa que esto. Presten mucha atención. Entonces, es como si yo cogiera un par de PCs, en este caso, e hiciera esto, ¿cierto? ¿Cierto? O, en ese sentido, yo cogiera el mismo par de PCs e hiciera de pronto una cosa como esta, por ejemplo. Esa es una relación de interconexión. Entonces yo, por ejemplo, acá conecto este con este
e interconecto este con este. Esto que tenemos aquí es precisamente esta instancia de ver esto que estamos viendo acá nosotros. Entonces, digamos que la situación va a variar cuando este host esté demasiado alejado de este, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues, ¿cuándo vamos a ver esa situación? Esa situación la podemos ver cuando, pues, puntualmente este concepto de entramado y manejo de datos acá y acá tienen que ser dispares. Digamos que, ¿cómo variarían las cosas? Pues, yo lo podría hacer de esta manera. Lo voy a mencionar de una vez, de esa forma, y digamos que yo podría considerar dos diferentes tipos de accesos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que, vamos a suponer una cosa así, ¿cierto? Vamos a quitar esto. Entonces, digamos que yo por un lado entro con un módem de esta clase, un módem de telefonía, y por acá salgo con un módem de cableado, ¿cierto? Y a su vez, yo podría usar como salida y entrada, pues otra cosa. Entonces, miren bien, por ejemplo, eh, digámoslo así. Vamos a conectar estas dos nubes de esta forma, usando un módem. Deme un segundo. Estoy pensando cómo desarrollo el ejemplo. Entonces, sí, tendría que ser así. Eh, este módem que está aquí se conecta vía telefónica. Esto es capa física. Estoy hablando de lo que puede pasar, ¿cierto? Entonces, aquí hay una salida Ethernet, en este caso, ¿cierto? Eh, pongámoslo de esta manera. Entonces, esta salida Ethernet que está acá se va a conectar con la, digamos que con este momento de entrada Ethernet de acá. Pues como son dos cosas de la misma clase, en este caso, que eso lo vamos a ver ahora, esto no va a levantar así a nivel de señales, ¿cierto? Entonces, digamos que podríamos cambiar esto por esto. Eso se llama un cable cruzado. Entonces, esta nube entró por aquí, salió por acá. Pero resulta que esta nube, para poder conmutar esto, necesita salir de alguna manera con otra tecnología por este lado. Entonces, pongamos por allá otra tecnología, supongamos, ese es un ejemplo de interconectividad. Digamos que para este lado vamos a usar este módem, que es un módem telefónico, ¿cierto? Que es, digamos que la consideración de salida de esto que está aquí, que sale por un teléfono y entra a este puerto. Y va a bajar en una línea Ethernet de aquí y va a llegar acá. Ahora, ¿cuál es el problema de estas dos cosas? ¿Por qué no levanta esta señal? Pues esta señal tiene un problema, ¿no? Y es que en este caso, pues son incompatibilidades en los trayectos. Estas son de las cosas que hay que aprender a resolver en la vida real. Entonces, en la vida real, suponemos que en este caso, aquí tenemos nosotros un puerto de características Ethernet. Este es Fast Ethernet. Y este puerto de acá, en ese sentido, pues es de características Ethernet. Entonces, ¿qué le falta a la nube? Pues un puerto de su misma clase. Entonces, montemos algo así para poder que la señal levante. Y creo que con esto se resuelve. Y listo. Entonces, por acá, ¿qué sale? Pues obviamente por acá sale otro concepto de estos. Entonces, ¿qué sale de acá? Sale otra línea de datos, pero una línea de datos ese es cable modem, ¿no? Entonces, te lo sacamos de esta forma, por un coaxial, ¿cierto? Y de los extremos, ¿qué hay? Un par de computadores. Esos computadores, ¿cómo se conectan?
como quieran. Entonces, como para que ustedes se vayan dando cuenta, todo esto que está acá es esto, ¿cierto? Y es esto mismo que estoy mostrando yo aquí. Eso puede variar de muchas maneras. Como de forma explícita puede ser esto. ¿Está claro? Entonces, la capa física va a admitir en ese sentido qué clase de cosas, pues unos conceptos bajo los cuales, en ese caso, yo tendría la disposición de tener entidades que a mí me habiliten interactuar desde el punto de vista físico. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros de ahí en adelante, ¿qué es? Considerar que pues las comunicaciones que tenemos que ir llevando extremo a extremo y tramo a tramo, pues tendrían que ser en ese caso congruentes. Y en ese sentido, pues ahí va a hablar mucho lo que es el concepto de la capa de Internet, que es donde está el protocolo IPv4 e IPv6, y a su vez la capa de transporte, que es lo que vamos a ver más adelante, para que desde ese punto de vista fluyan las aplicaciones. De hecho, pues en esta frontera es que está precisamente los procesos de usuario, que era lo que mencionábamos el otro día. Y de aquí hacia abajo, ¿qué es lo que está? La estructura del sistema operativo que para todos ustedes desde el día de hoy es lo que tiene que soportar todo esto funcionalmente. Porque si esto no está presente en un host, en una estructura de comunicación de datos, pues digamos que eso hoy en día no sería, le sería muy difícil trabajar de forma normalizada. Espero me hayan entendido. ¿Está claro para todos? Bueno. Sí, profe. Señor. Bueno, entonces en este momento digamos que ya está definido la forma en cómo van a trabajar estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues es que estas capas tienen unas funciones. ¿Cuáles son esas específicas funciones? Pues esas específicas funciones puntualmente, en este caso, ¿sí? Desde ese punto de vista van a estar definidas por las capas que obviamente están allí explícitas. Por ejemplo, la capa de aplicación se encarga de manejar los detalles de unas aplicaciones en particulares que existen allí. La capa de transporte, que vamos a ver más adelante, es la que controla los flujos de datos a través de los conceptos reconocidos de las aplicaciones que soportan los protocolos de transporte, que en este caso serían OTCP o UDP, dependiendo del tipo de aplicación. Luego viene la capa de Internet, que es la capa realmente que soporta la estructura de redes. En este caso, dado que aquí pervive, digamos que el concepto de la denominación de los hosts. Un concepto de denominación de host es lo que estamos considerando nosotros en este momento, que es a ellos se le puede asignar una dirección IP. De considerar, pues, el protocolo, digamos, estrella que está acá se llama el protocolo IP. Y obviamente una de las cosas importantes que hay que aclarar acá es que ese protocolo IP maneja paquetes de información, en este caso, que son de suma importancia para nosotros, porque obviamente con base en esto es que vamos a nosotros desde ese punto de vista a mover el mundo, ¿cierto? ¿Qué otros protocolos están acá? Pues no solamente está el protocolo IP, está el protocolo ICMP. Bueno, hay más protocolos en la capa de red. Lo que pasa es que en este caso los importantes, diríamos nosotros por el aspecto funcional que vamos a manejar, serían el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6. Luego vendría la capa de acceso a red, que realmente es la capa donde hay un enlace de datos y la capa física de una vez sumada, que desde ese punto de vista le va a manejar los detalles que se tienen que considerar en ese caso cuando un host se está asociando. Lo que pasa es que aquí se están hablando de tecnologías que probablemente pues ya no se usen, pero pues desde ese punto de vista yo podría hablar en este caso de estándares como el IEEE 802.11 en ese sentido, y el IEEE 802.3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de hecho, pues esto nos ayuda a definir a nosotros, como lo podemos apreciar, una estructura de, en este caso, de combinaciones, de sumas y de, obviamente, de aspectos funcionales que están presentes en muchos de los protocolos que componen a TCP/IP. De hecho, eso lo ve uno como una suite de protocolos, ¿ya? Entonces, TCP/IP realmente es eso. Entonces,
¿Cuáles son las unidades de datos que supuestamente vamos a considerar nosotros, en este caso, ¿sí? Sobre TCP/IP? Pues nosotros vamos a encontrar solamente estas que nos vamos a considerar, en las que tenemos que considerar manejo y control. Si de pronto la red es alámbrica, estaríamos hablando de un concepto tipo Ethernet, en este caso, y pues obviamente ahí estarían como PDU las tramas, que son estas de acá abajo, ¿ya? Estas serían, en ese caso, los paquetes, perdón, pueden ver ustedes que son los paquetes, ¿sí? Esos serían los segmentos o datagramas dependiendo del protocolo. Si el protocolo se llama TCP, se llama segmento. Si el protocolo se llama UDP, se llama datagrama. Y acá tendríamos en ese caso las PDU de aplicación, que en ese sentido pues no tienen específicamente un nombre determinado, ¿ya? Entonces digamos que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de usar un enrutador, así como lo estamos viendo acá, esa sería la forma arquitectural en la cual estas tres instancias se van a conectar. Esto finalmente, ¿qué representa? Esto representa esto en este caso, para que de pronto lo entiendan de esta manera. O sea, en este mismo concepto, pues vamos a replicar esto rapidito, es más fácil, ¿cierto? Voy a borrar un cable de acá, que no lo necesito, precisamente. Y acá, por ejemplo, pues voy a colocar mejor unos nombres diferentes. En este caso, ¿cierto? Y digamos que voy a colocar ese pequeño dibujo que está allá. Entonces, en ese pequeño dibujo yo voy a colocar precisamente esto. Entonces, ¿qué tengo ahí? Voy a hacer una asociación de 3 hosts, en este caso, de 3 dispositivos tipo DTE, como lo pueden apreciar. O sea, esto que yo tengo acá, voy a activar de una vez estas interfaces, de una vez para que eso quede pues de otro color. Como pueden apreciar, esto que está aquí, es esto mismo que está acá funcionalmente hablando. Profe, Ah, señor, qué pena. Dos cosas. Te hago una pregunta. ¿Tú estas diapositivas las subiste al módulo? no, todavía no las he subido. Entonces ahorita las subo. Yo había hablado de que pues estaba en deuda con ustedes por estas cosas porque las estamos buscando, ¿no? Bueno, déjame terminar el concepto. En este caso, digamos que desde ese punto de vista, ¿cuáles son las especificaciones que esto tiene que tener? Entonces, obviamente, aquí tiene que haber un concepto de entramado. Aquí tiene que haber otro concepto de entramado. ¿Esto entre qué clase de cosas se están dando? Se están dando en este caso alrededor de lo que es la instancia de interconexión de redes que está precisamente demostrando el enrutador. Entonces, en este caso, pues probablemente, ¿sí? Yo tenga que considerar desde ese punto de vista también el concepto de un paquete que en especial él se puede definir en este caso, ¿sí? De forma simple, como podemos ver acá, ¿cierto? En ambos lados. El paquete sería esa instancia de información, como repito, en ese sentido, que debería de estar circundando entre este lado de este router y este lado de este router. Entonces, en otras palabras, para que ustedes vayan entendiendo, aquí va a haber un concepto de red y aquí va a haber un concepto de red. ¿Cuántas redes tengo? Entonces, vamos a revisar de acuerdo a esto. Pues yo tengo 2 redes, ¿ya? ¿Cuáles son las redes? Pues por este lado tengo una y por este otro lado tengo 2. Esto que está aquí es esto mismo que está acá. Es igualito. O sea, si pudiéramos, vamos a ver si de pronto les dejo un valor agregado en estas diapositivas. Denme un segundo, a ver si es factible. Y de pronto, pues, dejamos de una vez el ejemplo, ¿no? En este caso, para que de pronto quede de una vez dispuesto. Vamos a ver si esto lo permite hacer. Para que quede como para la posteridad. Vamos a ver. Ah, no, no lo permite pegar así nomás. Tocaría como capturarlo. Vamos a ver, ¿cómo es que? Con la herramienta de recorte, profe, Sí, lo pero puede es hacer. que yo no la tengo, ¿viste? Ah, Eso hay que instalarla, ¿cierto? pues eso la trae el Windows por defecto. Eh, Shift busque- N. ¿Cómo,
Creo que es Control Shift N. Control Shift N. No, Control Shift N. No, pero tiene que ser sobre la gráfica, ¿no? No, hagámoslo así mejor. En la impresión de pantalla, no, pues más facilito. Ustedes me explican después. Lo que pasa es que va a tocar es como hacer esto de otra manera para que quede como más chévere, ¿no? Bueno, pero ustedes me están entendiendo qué quiero hacer, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a hacerlo así rapidito. Entonces, llevémoslo aquí. Porque esto sí permite llevarlo allá, ¿no? Es más, de hecho, quitémosle el color tan feo y hagamos esto otra vez para que de pronto pues no nos quede sino otra cosa. Sí, lo que pasa es que yo tenía instalado eso y eso no sé por qué. Se instala, funciona, no funciona. Entonces dije, no, no tengo tiempo de esto. Entonces, esto es esto. Precisamente. ¿Está claro? Bueno, ¿han entendido o no? Es lo mismo. Ya está más clarito, ¿no? Entonces esto es un host. Está más clarito para ustedes, ¿cierto? Entonces ahí estamos especificando lo que tiene que pasar entre un router y otro. ¿Quedó claro para todos? Yo ahorita les subo estas diapositivas. Bueno, el hecho es que en este caso, sí, esto debería como de surgir como al final, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí de una vez, vamos a hacer un pequeño cambio. Esta cosa que está aquí, esto debe tener unas animaciones, ¿no? Esto. Entonces, así quedan las cosas, ¿no? Esto. Hay que quedar como fea. Listo. Un poquito feita, pero bueno, ahí vamos. ¿Está claro para todos? ¿O no? Sí, profe. Señor. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Bueno, esa es la idea que ustedes tienen que tener de esto, ¿no? Entonces, en este caso. Bueno, listo. Entonces, bueno, digamos que como que tenemos un hito cumplido. Entonces, ahora el asunto de esto es, ¿por qué yo estoy usando routers en este caso? Ahora, pues digamos que vamos a colocar otra cosa acá mejor, diferente. Vamos a cambiar un poco la situación. Entonces, aquí yo voy a colocar, por ejemplo, esto. IEEE 802.3. Y acá, para que nos demos cuenta un poco, esto no es drive, esto es driver, ¿cierto? Es la palabra. Acá IEEE 802.11. Entonces, esto no es token ring, sino coloquemos acá, a ustedes les gusta mucho esta palabra, ¿cierto? A casi todos. Y esto acá, por ejemplo, es, sí, digamos, dejémoslo así, algo, digamos que esto sea fast internet, démoslo así. Y acá coloquemos específicamente IEEE. ¿Sí? ¿Me entienden todo lo que estoy haciendo, no? Espero que sí. Entonces, ya con estos pequeños cambios, entonces démonos cuenta qué está pasando. Esto es una red inalámbrica, ¿ya? Entonces, ¿este enrutador qué es? Este enrutador es un enrutador que tiene interfaces alámbricas e inalámbricas.
E igual él se conecta, por ejemplo, con este dispositivo que tiene una tarjeta de red inalámbrica, en este caso, y se interfaza en esta red que está acá, con este dispositivo que está acá. De hecho, pues nosotros podríamos modificar las cosas y determinar en ese sentido que, pues obviamente, por lo general, los servidores en ese orden de ideas nunca van a estar, digamos que en su forma específica conectados a una red tipo inalámbrico, ¿cierto? Entonces, digamos que estas cosas podríamos nosotros hasta modificarles el orden. Entonces, en este caso, en vez de que acá, yo por ejemplo aquí puedo encontrar desde ese punto de vista el cliente, ¿cierto? ¿Sí o no? Y de este lado, ¿a quién puedo tener? Pues al servidor. ¿Sí o no? Bueno, eso a mí me lo permito hacer porque, pues, en este caso, ¿sí? Yo puedo acá considerar qué es lo mejor y qué es lo peor desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, tengo el servidor que accede a un cliente desde el punto de vista inalámbrico con un enrutador al que se conecta hacia este servidor. Por ejemplo, esta situación, si yo quiero verificarla físicamente hablando, ¿cuál es? Entonces vamos a mostrarla acá precisamente. Entonces acá tengo yo, en este caso, varios ejemplos. Entonces yo voy a conectar esa misma aplicación. Entonces yo voy a sacar de acá, voy a sacar como el mago un computador, ¿cierto? Y acá voy a sacar un servidor, desde ese punto de vista, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tendría que haber? Pues un dispositivo que me permita a mí asociarme tanto alámbricamente como inalámbricamente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo es el asunto? Entonces, este computador no me sirve, porque es un computador alámbrico. Voy a buscar uno que tenga una tarjetita de red inalámbrica. Yo creo que o este, que por lo general los laptops se hicieron para vivir conectados de forma inalámbrica. Entonces, digamos que yo voy a implementar para la forma en como ustedes tienen que entender esta estructura del modelo, esta cosa. Entonces, aquí voy a colocar, en este caso, este laptop, lo primero que voy a hacer en él es colocar un SSID que él conozca. Pongámosle como ejemplo este SSID, ¿cierto? Voy a prenderlo y lo voy a apagar para que en este caso pase eso. Y digamos que de esa manera, ¿sí? De forma puntual, este dispositivo pues también tenga lo mismo. Lo prendo y lo apago. Listo. ¿Están viendo? Entonces, él ya se asoció inalámbricamente. Entonces, acá, ¿qué necesito yo? Pues aquí me dicen, bueno, vos tenés un enrutador. Entonces, yo voy a traer acá un enrutador cualquiera. En este caso, como pueden apreciar, de estos que tengo aquí, por ejemplo, voy a coger, bueno, voy a coger uno pequeñito de estos y se lo pego acá, ¿cierto? Y de aquí voy a conectar este servidor, que es lo que encuentro aquí asociado, en este caso, ¿cierto? Ahí dice que él está conectado desde ese punto de vista a una red. Digamos que, pues si nosotros quisiéramos emular todo el concepto del trabajo que está pasando acá, acá estaría esto, en este caso, ¿cierto? Aunque aquí no está descrito. Físicamente hablando, no está descrito. Está descrito que esto aquí tengo una interfaz alámbrica y una interfaz inalámbrica. Pero yo estoy acá colocando la especificación de eso. Ahora lo puedo hacer también de otra manera. Entonces, en este caso, entonces, ¿cómo sería? Ya, entonces aquí, por ejemplo, conecto esta máquina, este servidor aquí a un puerto de estos. Y este punto de acá a otro puerto de estos. Y este puerto de acá a otro puerto de estos. Vamos a prender los puertos del enrutador. En este caso. Porque pues ellos habría que prenderlos de esta manera. Y los voy a prender por aquí mientras tanto, aunque yo por aquí nunca me meto. ¿Qué sucedió acá? ¿No lo prendí? Bueno, están prendidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos un pequeño problema de cables. Entonces, como el problema es de cables, entonces vamos a arreglarlo. Hay una incompatibilidad de capa física. Entonces vamos a resolverla. Listo. Entonces, esto que está acá, en este caso, este es el cliente, ¿cierto? Y este que tengo acá es el servidor.
Listo. Yo ya tengo todo. ¿Ya? Entonces, eso también, ¿cómo se puede describir? Digamos que de esta forma, ¿cierto? Esto que está acá, lo voy a replicar. Pues yo también lo puedo escribir de esta manera, en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que yo voy a eliminar cosas que a mí de pronto en este caso no las necesito. Voy a eliminar esto y directamente, como es lo que está mostrando eso, lo voy a hacer acá. Listo. Entonces, esto que tengo aquí, esto que está acá, se parece mucho más, en este caso, a lo que precisamente pues en este punto estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, como para no tener problemas aquí, voy a cambiarle el SSID a esto. Ahí se va a caer el enlace, como pueden ver. Y obviamente, pues para no tener problemas con la red, ahí se pegó de la otra. Fíjense cómo es de... Pero entonces acá, lo que voy a hacer es también hacer lo mismo, ¿no? Tiene que pegarse de la de abajo. Listo. ¿Quedó claro para ustedes? Esto que está aquí es esto que está acá. Es esto mismo. Bueno. Entonces ahí lo que está sencillamente haciéndose es haciendo fluir. Ay, aquí me faltó esto. El protocolo. Entonces. Bajémosle un poquito de tamaño para que quede más bonito y entendible. Bueno, entonces lo que estoy haciendo fluir ahí precisamente es eso, ¿ya? En este caso. No sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud. Entonces hay que considerar que, por ejemplo, hay instancias funcionales dentro de esta estructura de datos que tienen acceso extremo a extremo. Y hay cosas que van tramo a tramo. Tramo a tramo, ¿por qué? Porque sencillamente esto funciona red a red, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo en este caso. ¿Tienen alguna pregunta, Profesor, tengo una pregunta. señor? Bueno, yo entiendo más, o me quedó más fácil de comprender cuando usted hizo la modelación en el software de Cisco. Eh, uno cómo debe saber qué va entre tramo y tramo. Usted, por ejemplo, colocó el servidor, luego un switch, lo conectó a un router, luego un access Bueno, point y lo conectó a cierto. acá. Entonces, Es que yo aquí le coloqué tres situaciones. ajá, Listo. correcto, sí. Y lo entiendo porque es fácil. Yo diría que el switch va por si de pronto se conecta a otro servidor o se conecta a otro equipo No, que no, usted no. diga puede ser No, otro no. de la red. Ven, Ok, ven te digo. Pues yo no estoy gracias. diciendo que en este caso el switch no vaya o si sí vaya. Posiblemente sí. Lo que pasa es que acá estamos hablando de resolver formalmente la interconexión de un servidor o de un host cualquiera hacia una red en la cual él está conectado. Entonces, realmente la relación lógica está dispuesta por esto. Y de hecho de una vez física. Acá, por ejemplo, aunque aquí diga que esto es esta parte, aunque esto debería de cambiarse, nosotros vamos a hacernos un favor. Esta pequeña cosa que está, esto tiene unas formas, ¿no? Entonces, yo creo que como que lo más seguro que podríamos hacer nosotros sería, con estas formas, sería colocar la que es, ¿cierto? Esto por aquí tenía una nubecita. Digamos que desde ese punto de vista, a mí esta situación, digamos que me daría a mí como el problema de que ustedes no me comprendan lo que estoy haciendo. Porque en este caso ahí puedes ver, ¿cierto? Que es una red inalámbrica. Esto es una red inalámbrica realmente, pues esto es una manera de pintarla. Es una especie como de estilo, de esta forma, así como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, porque es que lo que estaba ahí era una estructura topológica de anillo. Fíjate, vamos a hacer una cosa y te digamos esto al frente y el nombrecito que está ahí.
Mm, este que está aquí. Lo necesito al frente. Para que arreglemos el asunto, para que a ustedes les quede esto más claro. Más claro. No lo trajo. A ver, hagamos algo mejor. A ver. Sí, para que no nos pongamos ahorita a modificar tanto esto. Entonces, esto ya se parece más a lo que ustedes aquí estamos pintando, ¿no? En este caso, eso es una reina alámbrica, ¿cierto? Ahí la pueden ver ustedes, en este caso, ¿sí? Entonces, esto que están viendo acá, a ver, ahora, si yo voy a responder la pregunta del joven, ¿qué debía haber hecho? Entonces, voy a mostrarles un poco más cómo podría yo haberlo resuelto. Entonces, yo voy a coger este dispositivo que está aquí, ¿cierto? Voy a cogerlo de esta forma y voy a decirle al señor la parte inalámbrica de 4G, esto aquí, voy a colocarle aquí, digamos que, colocémosle aquí casa, ese es el SSID, ¿cierto? Y por el otro lado, pues voy a instalar un pequeño cliente, ¿cierto? Que tenga esa misma estructura, esa misma interconexión. Entonces, por este lado, le digo yo que se conecte a un SSID que se llame así. Debería asociarse. ¿Listo? Entonces, del otro lado, ¿qué tengo? Pues un servidor conectado del mismo enrutador, realmente, y cumpliendo con esa función de interconexión que debemos considerar que debe tener esto a estas interfaces. ¿Cierto? Aquí hay una red. Ahora, ahí no hay networking, ¿no? Técnicamente hablando, ¿dónde debería haber networking? Aquí, por la conexión que está ofreciéndose, ¿no? Porque si yo les muestro a ustedes lo que está pasando, por ejemplo, pues como para aclarar un poco más las cosas, esto que está acá, sí tiene más parecido a lo que está acá. ¿Entienden todos? ¿Entienden todos? Yo sí entiendo, yo lo entiendo mejor, ingeniero. Sí. Señor. Ah, bueno. ¿Está claro o no? ¿Sí entendieron entonces? Sí, profe. Sí, profe. Me imagino que sí, ¿no? Bueno, entonces, digamos que eso es lo que estamos mostrando en este caso. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría devolverse al programa al otro, al que usted usa? Eh, yo ahí tengo una pregunta en el router y pues el cliente, que en este caso sería el Lacto. Debe ser similitud en la, ¿cómo es que usted dijo? En la IP. Bueno, esa, donde decía En el casa, SSID, para que no se me para pegue de otro conectar, lado. para conectarse. Pues es que lo que pasa es que, a ver, me digo una cosa. Si todos los dispositivos que yo tuvieran el mismo nombre, pues habría un descontrol. Por ejemplo, eso es un modelo de enlace de datos IEEE 802.11, red inalámbrica, la gente le dice Wi-Fi, y obviamente la red que dispone este dispositivo que está aquí, que es esta que está dispuesta en este caso en estas antenitas, ¿sí? Es la misma que está pegada a este switch, pero obviamente a nivel IP, pero esto establece un identificador de espectro disperso para que en este caso la zona de referencia o la zona de cobertura de los dispositivos la reconozca quien obviamente sepa cómo se llama. Si yo, por ejemplo, le digo a este, no, no te pegues de aquí, sino que pegate a la que se llama Coco 1, entonces no se va a pegar de acá, sino de acá. O de acá, si le digo que se pega la de Coco, por ejemplo. Pues esa fue la palabra que usé yo para considerar el nombre del SSID. ¿Sí entienden? O sea, esto que está acá esto es una red inalámbrica, esto no es un cable. ¿Ya? Esto es una asociación inalámbrica. ¿Me entienden?
¿Está claro para ustedes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, señor. terminemos este pequeño ejemplo. Y obviamente, pues este lo trepamos. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Entonces, en Claro. este caso, ya cuando se usan switch, ¿qué función tendría este ahí entonces? ¿Cómo? Cuando se usa un switch, ¿qué función tendría ahí entonces? ¿Cuándo se debe usar o qué? Cuando se usa un switch, pues Sí, señor. de pronto los switches son para desde ese punto de vista considerar, por ejemplo, a ver, los switches identifican otras cosas, precisamente, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que en este caso, así como lo estamos viendo nosotros, ¿cierto? Yo utilizaré un switch como un elemento para resolver con múltiple conectividad. Esto es la parte de enlace de datos. Yo podría usar un switch para conectar una red o múltiples redes si hay segmentación. ¿Está claro? Cuando yo hablo de segmentación es que un switch en él puedo sencillamente montar no solamente, digamos que una sola red, sino varias redes. Pero obviamente en este caso sí hay la posibilidad de hacerlo. Si por ejemplo un switch fuera segmentable, yo podría montar VLANs. O sea, podría montar más de un dominio de broadcast aquí. Ya, lo que pasa es que allá no hemos llegado todavía, ¿no? En este caso. ¿Está claro? Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Bueno, Profe, le tengo una pregunta. señor. Pues en el caso de ejemplo, digamos que usted nos diga, monten un servidor que esté conectado a un switch, 3 hosts estén conectados en el mismo switch Ajá. y haya un router Wi-Fi y haya un laptop conectado a ese Wi-Fi y que entre todos se conecten entre sí. En Packet Tracer hay una forma de que haya, o sea, que haya un router que esté bajo el mismo segmento, o sea, es decir, porque si yo coloco un Wi-Fi cualquiera en un switch, me va a cambiar la segmentación de IP. En Packet Tracer hay un switch, un Wi-Fi que ¿Cómo, me cómo, haga eso. cómo? Venga, despacio, A despacio. ver si pronto no me entendí. Que tenga un switch, ¿sí o no? Y que en el switch tenga A ver, conectado. vámonos por partes. Yo digamos que yo estoy acá y aquí saco un switch, listo. Ajá, correcto. Y ese switch conecto, ejemplo, 2 computadores por cable. Voy a colocar 2 computadores portátiles, listo. Pero que vayan por cable, ¿no? Por cable, este me dijo por cable. Ujú. Listo, siga. Listo. Y que tenga, y que coloque un router Wi-Fi dentro de ese mismo switch. Que coloque un enrutador Wi-Fi en el mismo switch. Vamos a colocarlo, que usted dice, pues un segundito. Vamos a colocar, bueno, router Wi-Fi ese, tengo este, ¿no? Listo. Ok. Y lo pego de aquí. Sí, el mismo switch. Listo. Listo. Y ahorita Pero que estos tengo, computadores, listo, siga, pues, ¿qué más? listo. Y ahorita que tengo un portátil que se conecte por Wi-Fi a ese router y que Necesita un portátil que se conecte por Wi-Fi a ese router. Listo. Dame un segundo. correcto. Dame un segundo. Entonces, voy a escoger el SSID de este señor. Ujú. Pongámosle a este, ¿cómo llama usted? Alejandro. Pues ahí pues, la verdad, no sé. Listo, ¿qué más? Listo. Ahí en Packet Tracer, ¿cómo hacen para que ese laptop se conecte a esos otros 2 laptops? O sea, Sabiendo que o sea, me cambia la red. yo ya lo hice. Ok, De pero hecho, entonces, a ver, le voy a demostrar. Usted necesita verlo funcionar en red. Vamos a ponerlo a funcionar en red. Tranquilo. Eso es lo de menos. Ya acabé. Ya acabé. Entonces, voy a mandar un paquete de aquí a estos. Ponga cuidado y lo voy a mandar en modo simulación. Voy a quitar todas estas cosas y voy a colocar los paquetes que a mí me interesan saber que funcionan, que me dan conectividad. Entonces, voy a mandar un paquetico
una carta de prueba de aquí a acá. Entonces vamos a ver si soy capaz de hacerlo, ¿no? Ve como que pude, ¿no? Sí. Bien. Ok, entonces lo que entendí es que se colocó el Wi-Fi en modo DHCP. O sea, yo coloqué el direccionamiento que Para que tiene no me... interno de asignación dinámica a este dispositivo para que me habilitara todos los dispositivos. O sea, lo que tienen que entender ustedes es que a pesar de que acá tenemos, en este caso, un dispositivo inalámbrico, ¿cierto? Estos tres dispositivos, a pesar de que están así, contextualmente separados por una estructura de medios, en este caso, los dispositivos están en la misma red. Por eso les decía yo a ustedes, acá en la foto del dispositivo, estos 4 puertos que están acá, están en la misma red que ubican este identificador de espectro disperso. No, entonces no se podrían considerar en la misma red. De hecho, miren las direcciones IPs. La dirección IP que tiene el dispositivo inalámbrico tiene el 0100. El laptop 2, tiene la 0101. El laptop 3 tiene la 0102. Estamos en la misma red. Bueno, aunque eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Estos problemas, la vida está llena de problemas y yo problemas les voy a poner a todos, así que tranquilos. Bueno, no sé si me entendieron, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, con Sí, mucho profe. gusto. Sí. Bueno, entonces sigamos y avancemos porque esto está cocinándose, entonces lo que necesito es entrar un poco más en otros detalles. Entonces, el protocolo TCP/IP estratifica cosas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente aquí estamos hablando de la interfaz de red. Esta es la interfaz de acceso a red. Esta interfaz de red puede ser inalámbrica, alámbrica, lo que ustedes quieran. Y aquí está el módulo IP y aquí están los protocolos de transporte que está conectando, por ejemplo, qué clase de cosas. Digamos que un HTTP, un FTP, lo que ustedes se imaginen acá. Entonces, ¿qué sucede con esto? En este caso, pues es que hay cosas que fundamentalmente van a depender de las instancias donde uno está ubicado. Normalmente esto hace parte del hardware de interconexiones. Esto normalmente hace parte de la lógica con la cual se asocia el trabajo que está directamente especificado en un sistema operativo. Y probablemente esto pertenece a los entornos de aplicación de los hosts. Entonces, ¿sí entendieron lo que estoy diciendo o no? Entonces, en este caso, miremos, por ejemplo, cómo se supone que en ese sentido, en Ethernet, por ejemplo, se va a trabajar en este caso. Por ejemplo, aquí hay varios conceptos de entrada. Miren bien, miren, esto es todo un universo de cosas. Fíjense que aquí estamos en la parte de acceso a red, que era esta misma que está acá, ¿cierto? Y acá, básicamente, tenemos el protocolo IP y acá tenemos la parte de transporte. Entonces, ¿aquí qué están pasando? Pues están pasando cosas, en este caso, que hacen que el concepto del encapsulado y el desencapsulado se den. Por ejemplo, aquí están hablando de multiplexión que se supone pasa en una trama de datos, donde en este caso, pues probablemente esa trama de datos esté dándole soporte a un protocolo que se llama ARP o un protocolo que se llama RARP, que son protocolos de soporte de interconexión en las mismas redes, ¿cierto? Y que eso obviamente pues converge en la capa 3, en donde yo puedo tener el protocolo ICMP o el protocolo IGMP, que a su vez en ese sentido pues le da en ese caso soporte a los conceptos de aplicación de la capa de transporte, donde puede haber una aplicación que en ese caso use TCP como protocolo de transporte o use UDP como protocolo de transporte. O sea, todos estos conceptos son los que se aplican acá en este caso. Miren bien. Y eso es lo que precisamente estoy acá especificando. La interfaz de red, la capa de red, la capa de transporte. Entonces, ¿cuáles son los principales protocolos que de pronto estamos viendo nosotros de TCP/IP? Pues todos este tipo de situaciones que tenemos que nosotros mencionar. Por ejemplo, aquí estamos mencionando, en este caso, a nivel de lo que es la parte de transporte, por ejemplo, ¿cierto? Al mismo TCP. AUDP, por ejemplo, es el protocolo menor en el cual nosotros supuestamente estamos soportando algunas aplicaciones. Por ejemplo, ICMP y OSPF son protocolos estrella de la capa 3 que soportan IP o que le dan mucho uso al concepto de IP. Este es el protocolo de acceso a red.
Y estos son conceptos de capas de aplicación, en este caso. ¿Está claro? ¿Está claro? Profe, la verdad no tanto. ¿Qué no entienden? O sea, yo entiendo lo de los protocolos que hay que tener, pero digamos que no reconozco todas las siglas que presenta allí, como para saber de qué se trata. Bueno, este es el protocolo de transporte de archivos. Este es el protocolo HTTP. Es el protocolo de transporte de hipertextos. Este es el protocolo que se usa, por ejemplo, para correo. Este es el protocolo que se usa en este caso para interconexión con host. Este es el protocolo de gestión de red simple que se soporta sobre el protocolo de datos de datagramas de usuario. O sea, esto es capa de transporte. Esto es capa de red. Esta es la capa de acceso a red. Lo que pasa es que obviamente son siglas, porque es que no es que yo los haya resumido. Los protocolos son definidos de esa manera en este caso. Entonces, no es otra cosa fundamental. O sea, ellos son siglas, como pueden apreciar, ¿cierto? Ahí, aquí están definidas, ¿no? Mírenlos. El Internet Message Control Protocol. Internet Control Message Protocol es la cosa ICMP. Qué pena. Este es el OSPF, que es un protocolo de enrutamiento, ¿cierto? Este es un BGP, pero este BGP no pertenece acá. Aquí deberíamos de colocar es el Network Time Protocol, el protocolo de hora de red, en este caso. BGP pertenece por acá. Él no pertenece acá, de hecho, en este caso. Este es el protocolo de transferencia de archivos. Este es el protocolo de transferencia de hipertextos. El protocolo de transferencia de correo simple. El protocolo de gestión de red simple. Y el mail, o sea, este supuestamente es una extensión que se hace para darle soporte al protocolo de manejo de correos. ¿Ya? Es más, ahí está mal escrito. Es MIME, no MINE. Y hay otros protocolos. Es que lo que pasa es que nosotros no estamos hablando de un solo protocolo en el cual se soporta específicamente, en este caso, las redes. Es que TCP/IP, lo dijimos, es una familia de protocolos. Y ese es el pequeño resumen que obviamente les indica a ustedes cómo es que supuestamente van a funcionar con esto. ¿Ya? Entonces, realmente el modelo de TCP/IP es un modelo compreso, en este caso, para poder que entiendan las cosas y es sobre el cual vamos a trabajar nosotros. ¿Cierto? Bueno, estas son como la bibliografía y las cosas con las cuales hemos estado mencionando este tipo de cositas, ¿no? Preguntas hasta acá. Preguntas, jóvenes. ¿No tienen preguntas? Profe, te hago una consulta. El emulador que estás utilizando es de Cisco, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ese es gratuito o es alguna licencia? Yo cobro gratis. No, eso es gratuito. No, pues bueno, no, bueno, tampoco es que eso diga que eso sea gratuito. Lo que pasa es que en este caso, lo que tienen que hacer ustedes, como son estudiantes, pues asociarse a la academia que tenemos dentro de la universidad y sencillamente, pues una de las cosas que fundamentalmente podemos hacer es que ofrecerles a ustedes la posibilidad de que hagan ustedes un curso. O sea, yo les voy a, si quieren les abro un curso a todos y ustedes estudian. Yo no doy el ¿Y cuánto curso. cuesta? Pues hombre, usted me puede invitar a donde quiera, no mentiras. No, los cursos no tienen realmente, o sea, la idea como tal es que sea una herramienta de soporte para ustedes, pero si ustedes tienen la disposición, si quieren lo ponemos como una regla del curso que ustedes hacen los módulos 1 y 2, por decirlo de esa manera, y de pronto pues eso, es que lo que pasa es que no van a pensar que es que yo, miren, yo no estoy dictando la materia sobre, diciéndoles van y cojan el currículum del curso de Cisco y lo leen y luego me vienen y me cuentan. No, de hecho estamos demostrando, en este caso, con lujo de detalles, lo que está pasando aquí. Miren todo lo que nos hemos demorado explicando estas 11 láminas, ¿no? En este caso, para que a ustedes les quede más claro. El curso, pues si yo les dicto a esto a ustedes y lo voy a mencionar en una academia, pues el curso cuesta un poco de plata. Estos cursos son costosos, pero pues la idea como tal es que el estudiante santiaguino pues lo pueda hacer de esa forma. Sí, puede aprovechar en este caso la posibilidad de que pues ahí hay una plataforma. Si quieren, dirijan una carta al director Ricardo, al profe Ricardo Prieto,
o ustedes mismos me consultan, yo quiero hacer este curso, usted nos puede guiar, ta, 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 ta. Entonces le damos una especie como de regular, o sea, lo regulamos para que desde ese punto de vista también se conforme en ese caso como un estímulo para ustedes, para que desde ese punto de vista puedan hacer las cosas bien, en este caso, ¿no? ¿Está claro? Sí, claro. Pues sí, sería una buena opción pues para todos los compañeros, ¿no? Sí, no, porque es que estas cosas no las regala nadie. Se los digo de verdad, verdad, verdad. Porque pues obviamente, pues yo soy instructor certificado Cisco, en este caso, y pues obviamente pues sé de qué les estoy hablando, ¿no? Y estoy desde el año 2000 en este asunto. Así que pues no nos creamos pues digamos que tenemos problemas con esto. Avancemos entonces en este tema y vamos a seguir hablando acerca de otras cosas fundamentales que nos importan saber acá, que es la capa física. ¿Está claro para todos? Entonces, aquí tenemos ya, pues en ese sentido, aquí a que, sin respirar, tomen aire. Vamos a hablar de los conceptos de capa física. Esto tiene bastantes cosas en este caso. Digamos que las comunicaciones que estamos hablando, de las que estamos hablando en el día de hoy, fundamentalmente determinan de forma puntual, ¿cierto? El hecho de que nosotros podamos soportarlas sobre los medios físicos. Nosotros estuvimos viendo ahorita que si nosotros tenemos dentro de la situación una estructura de cosas que sean congruentes, digamos que la capa física nosotros la sabemos manejar muy bien, especificamos su estandarización y tenemos en cuenta para qué sirve, pues nosotros vamos a poder conectar simple un par de hosts. Entonces, la capa física tiene un propósito y ese propósito primario, desde ese punto de vista, muestra que se tiene que encargar de la información, que en ese caso viene representada a nivel de bits, que hacen parte de una estructura, de una trama que está presente en el tipo de medio que estemos usando en forma de señales. Ustedes vieron en este caso que yo tengo un tipo de medio alámbrico o inalámbrico, o un tipo de medio físico tangible y uno no tangible. Entonces, de hecho, pues acá ustedes van a encontrar que para ese tipo de situaciones en la capa física tiene que estar asociado el concepto del conector. Además, está asociado la codificación de los datos y el control de la información. Y además de eso, pues están todo lo que conceptualmente se define como circuitería, que tiene que tener todo dispositivo transmisor y todo dispositivo receptor, en este caso, para ser definido como, digámoslo así, como un host de red. Porque es que un host de red, evidentemente, tiene que tener una interfaz de red que lo permita conectarlo a una red para considerarse un dispositivo de red, porque si no, no lo es. Eso tiene, o sea, yo por eso mostré ahorita esas láminas. Es que esas láminas me dan a mí todo el sustento que ustedes de aquí en adelante tienen que tener. De hecho, pues eso era lo que estaba faltándonos a nosotros. Entonces, ahí estamos considerando nosotros específicamente ¿qué pasa? Es más, de hecho, esto ya lo hicimos. Nosotros acá tenemos un nodo fuente y un nodo destino en donde vemos puntualmente que la información fluye desde acá, por este lado, como lo pueden apreciar, y va hacia este lado. ¿Qué es lo que está haciéndose acá? Se está haciendo un procesamiento de información y esto se llama encapsulado de la información. Baja hasta el medio en forma de señales y sube desde el medio a las capas de aplicación, en este caso, produciéndose un desencapsulado. O sea, el proceso que hay en este lado es aditivo de información y el proceso que hay en este lado es sustractivo de información. ¿Por qué decimos que es aditivo? Porque es que la encapsulación cada vez que va de capa en capa produce una adición de información. O sea, cada vez que pasamos de una capa a otra, se le adiciona una cosa que se llama header o el encabezado. Lo acá está. Entonces, una cosa es el encabezado de aplicación, otra el encabezado de la capa de presentación, el encabezado de la capa de sesión, la capa de transporte, de la capa de red, de la capa de enlace de datos. El encabezado de la capa de enlace de datos finalmente se llama trama. El encabezado de la capa de red finalmente se llama paquete. Los encabezados que existen en la capa de transporte, pues, o si es por TCP, se llama segmento, eso ya lo saben ustedes.
y si es por UDP se llama datagrama. De ahí para allá son encabezados específicos de la capa. Entonces, encabezado de sesión, encabezado de presentación, encabezado de aplicación. Entonces, digamos que ya con esto muy claro, nosotros tenemos que tener muy en cuenta el concepto de lo que va manejándose acá para mostrar qué es lo que realmente hace un bit de información. Entonces, eso que se está haciendo allí se llama señalización. Entonces, la señalización puede existir de acuerdo al tipo de medio. Entonces, puede haber señalización, por ejemplo, para para cables metálicos o cables físicamente tangibles, cables de cobre, para fibras ópticas en forma de señales de luz modulada, ¿cierto? O desde el punto de vista inalámbrico en forma de señales electromagnéticas moduladas a partir de conceptos digitales. De hecho, pues ahí vamos a encontrar nosotros una gran situación. ¿Cuál es esa situación? Pues eso va a implicar puntualmente de que en este caso entendamos que la capa física solamente se entiende con hardware. No hay nada en la capa física que nos lleve a pensar que está implementada con software. Lo que tenemos que considerar es que todo lo que esté asociado acá está asociado con estándares de implementación de capa física. Y esto aquí está mencionando algunos, ¿no? Pues están los estándares ANSI, TIA, la ITU, la IEEE. Bueno, hay algunos de ellos que en ese caso participan directamente de esta situación. Entonces, ¿quién comenzó a hablar directamente de la capa física, así como la estamos mencionando hoy? Pues de hecho eso sucedió en 1984. Y desde 1984 tenemos conciencia de que la ISO, a través de su modelo OSI, en este caso, definió a la capa física como la primera capa de su modelo. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué fue lo que se consideró después? Bueno, este modelo fue un modelo de referencia que realmente hoy en día no es práctico, pero es un modelo teórico que sirve para el diseño de muchas cosas. Entonces, a este modelo le salieron al paso o al corte, digamos que organismos de nivel mundial. Menciono la IEEE porque la IEEE, pues obviamente es con los estándares que nosotros nomás nos identificamos hoy en día. IEEE hizo que en este caso todo lo que nosotros conocemos de las redes fuera primero que todo asequible, entendible y normalmente, como podemos decir nosotros, barato. Porque yo consideraría de que IEEE hizo que se masificara el consumo específico de lo que eran los conceptos de trabajo y trabajos de intercambios de tecnologías. De hecho, definió en su familia 800, digamos que todo el reglaje necesario para que uno considerara el concepto de las redes. Por ejemplo, esto es el control de enlace lógico. Estas son las redes cableadas IEEE 802.3, por ejemplo, de las que nos vamos a mirar nosotros acá. Por acá está la fibra óptica, por acá está el concepto de voz IP, por acá, por ejemplo, está el concepto de redes inalámbricas. Nosotros no conocemos Wi-Fi porque Wi-Fi es una marca. Por acá arriba, por ejemplo, tenemos el protocolo, en este caso, Bluetooth, ¿cierto? Y obviamente tenemos el IEEE 802.16. El 802.15 es el que le estoy diciendo que se llama WPAN. Bueno, entonces ya sabemos nosotros para qué es que realmente sirve la IEEE, porque es que la gente piensa que es que la IEEE son otros asuntos. La IEEE son estudios de estándares. La IEEE no son organizaciones como para hacer intercambios sociales, no. La IEEE es una cosa bastante seria. Después de la IEEE, pues vamos a mencionar la EIA y la TIA, que son las asociaciones de industrias de las telecomunicaciones y de las industrias de la electrónica aunadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre las dos, básicamente, cubren, por decirlo así, los estándares que se requieren en este caso para manejar datos y voz en las redes cableadas que se supone se usan en las redes LAN. Entonces, para trabajar con este tipo de cosas, pues se han emitido bastantes cosas, bastantes situaciones. Y hoy en día, por ejemplo, si esto no hubiera tenido orden, pues digamos que nadie ha sido capaz de montar una red ordenada. Lo que pasa es que, pues esto uno lo encuentra, lo ve, y hay gente que como que parece que no conociera de estas cosas. Entonces, como que creen que esto pues es para pasárselo por la foja. Por ejemplo, cuando a uno le toca hacer un proyecto de cableado estructurado,
de un edificio, pues digamos que bastante completo. Por ejemplo, uno de los modelos de edificios bastante completos es el modelo de un hospital. Entonces, si a mí me preguntan qué tipo de norma tengo que aplicar de acuerdo a la implementación de telecomunicaciones para un hospital, entonces yo voy y les digo la TIA 606. Si ya desde ese punto de vista a mí me preguntan, por ejemplo, necesito saber cómo dimensionar los estándares y las rutas a nivel de estándares y rutas de telecomunicaciones y espacios de telecomunicaciones para ese mismo, entonces voy y miro el TIA 500, perdón, el TIA 569A, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero revisar las normas de cableado, pues tengo la 568A y la 568B. Si quiero revisar los componentes puntualmente de fibra óptica, pues la 568B.3 y así sucesivamente. O sea, si yo me paso por la faja de estas cosas, entonces digamos que, pues yo por qué habré de cobrar lo que no es. Si yo quiero hacer un trabajo serio, un trabajo de diseño, pues tengo que enfocarme en los estándares. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces digamos que ahorita vamos a hablar precisamente de los estándares que están involucrados en la capa física. Digamos que las tecnologías que hemos definido hasta el momento, dentro de este aspecto de organizaciones, se han en este caso definido en 3 áreas básicas que se aplican en la capa física. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar de señales, porque es que un cuento, esto es todo un cuento, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber definir qué quiere decir cada cosa, ¿cierto? Está, por ejemplo, el concepto de lo que son los conectores, porque también tenemos que considerar de que las cosas hoy en día tienen en ese sentido una forma que tenemos que, en ese caso, respetar como primera medida y como segunda medida tenemos que adecuar. Además, tenemos que hacer eficiente. Esos son los conectores. Y luego vendría la parte puntualmente de los cables, que pues estas son situaciones con las cuales de pronto la gran mayoría de personas no piensa que no ha de tratarse. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces ya con esta parte dispuesta, en este caso, pues comencemos a avanzar, ¿no? Entonces hablemos de, por ejemplo, de los principios que son en ese caso fundamentales para estas funciones. Por ejemplo, acá tenemos nosotros en este caso que en la parte de enlace de datos hay una codificación, una señalización y los medios. O sea, supuestamente esto es la capa física. En la capa física nosotros vemos el aspecto básico de la caracterización del medio, la forma en cómo se montan las señales y lo que ellas representan a nivel de información. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque esto lo vamos a ver ahora. Entonces, los componentes físicos tienen que ser los adecuados. O sea, yo de hecho, pues debo de pensar que si debe conectar un cable de pares trenzados, en este caso, en un cable de Profesor, pares trenzados, señor. disculpe, profesor, por interrumpirlo. ¿Podría, Claro, me voy a volver a esta. ¿A esta? ¿A esta? Sí, dale, profesor, listo, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno. Entonces, digamos que en este caso, pues los componentes físicos, como mencionaba, yo tengo que saber en ese caso cómo asociarlos al medio. De hecho, la codificación juega un papel importante, porque es que de acuerdo a los códigos, yo puedo determinar, en este caso, qué tipos de formas o agrupamientos de información puedo enviar sobre el medio y a su vez cómo representarlos. Esos son lo que uno va a conocer en este caso como señales. Aquí vamos a hacer en ese sentido esa parte. Entonces, de hecho, la codificación y señalización física ayuda a que nosotros entendamos cómo trabajar con los bits. De hecho, ¿cómo se señaliza un bit en el medio? Entonces, mucha gente pensará, bueno, pues, ¿qué es un bit? Bueno, yo creo que en este caso un bit es la unidad de representación mínima que tiene en ese caso, desde ese punto de vista, un dato. Con un bit se puede representar o un 1 o un 0. Entonces, lo que estamos mencionando es que
nosotros, todo lo que estamos haciendo hoy en día se convierte prácticamente en dígitos binarios. Y en estructuras de dígitos binarios, pues que en ese caso se van a transportar a nivel de grupos o de forma individual sobre el medio físico. Entonces, de hecho, digamos que el concepto de la transmisión nos va a decir a nosotros cómo ocurre ese flujo de información que se envía de un lado a otro, en este caso, ¿cierto? Entonces los bits supuestamente van a estar siendo representados como una señal. Y desde ese punto de vista, como estamos refiriéndonos con respecto a ellos, nos vamos a dar cuenta, en este caso, que encontraremos una relación directa, ¿cierto? Sobre la forma en cómo ellos se acomodan con respecto al tiempo. Esa forma de acomodarlos en el medio con respecto al tiempo es lo que le vamos a decir nosotros el tiempo de bit, y es lo que también va indirectamente a definir la velocidad del uso de un canal y la velocidad de transferencia de datos. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos verificar que los bits obviamente pueden trabajarse de acuerdo a disposiciones que tengamos en cuenta nosotros para controlar su comportamiento desde el punto de vista físico. Entonces, por ejemplo, yo puedo variar la amplitud. Digamos que esto me está indicando que permite un 0, un 1, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, un 1. Estos son, por ejemplo, variando desde ese punto de vista lo que es en este caso la amplitud. Por ejemplo, de acuerdo a este criterio que está acá, aquí se está variando en este caso, como pueden ver ustedes, la frecuencia. O sea, cada vez que aquí hay un cambio de frecuencia, se nota que hay un 1. Cuando no hay cambios de frecuencia, hay un 0. O variando la fase, como lo podemos apreciar acá, que desde ese punto de vista muestra, en este caso, una estructura de una señal de varios niveles, como pueden ver, porque esta señal tiene varios niveles, ¿cierto? Y esto que está acá no es otra cosa que lo que la gente le suele decir el reloj. ¿Qué es un reloj? Realmente un reloj, en este caso, para la forma en cómo estamos trabajando los datos, es la consideración puntual con la cual se referencia el paso del tiempo de bit. De hecho, un ciclo de señal es lo que denota un tiempo de bit. Entonces, esto es una modulación en amplitud, una modulación en frecuencia, una modulación en fase. Y ese es el reloj. Entonces, ahorita lo que vamos a considerar nosotros es aprender un poco acerca de los códigos, ¿cierto? Entonces, los códigos que están montados allá me van a representar a mí datos. Por ejemplo, este es el código del no retorno a cero, en este caso. O sea, ¿eso qué indica? Que yo tengo aquí un pulso de un 1, este pulso de amplitud que representa un 1. Un pulso sin amplitud, en ese caso que representa un 0. Entonces, el tiempo de vida es lo que dura un pulso. O sea, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cuál es su amplitud? Pues lo que obviamente determina el tamaño de esto, desde el nivel de referencia hasta donde él marque. ¿Está claro para ustedes? Entonces, digamos que aquí obviamente este tipo de cosas identificarían el concepto de un código. Pero pues obviamente los códigos no son perfectos y ahí obviamente pues nos mencionan que este tipo de código en especial pues no tiene un voltaje cero en este caso, o sea, no está definido realmente esto. Requiere una señalización adicional, por ejemplo, en este caso, y pues su aplicación de codificación pues se puede usar para líneas de baja velocidad. Entonces, por ejemplo, esto es otro código. No se preocupen que ahorita vamos a hacer un trabajo con esto en este caso. Este es el Manchester, que es aplicado en conceptos Ethernet. Como pueden apreciar, este, por ejemplo, es un estado de 1, este es un estado de 0, un estado de 1, un estado de 1, un estado de 0. Entonces, como pueden ver, es un semiciclo completo por cada tiempo de bit, ya sea que se represente un 1 o ya sea que se represente un 0. Entonces, voy a mostrarles a ustedes una herramienta que tenemos nosotros acá para poder trabajar estas cosas, en este caso. Vamos a hacer una cosa en este momento, en este instante.